Bueno, muchas gracias como siempre al grupo de 6G de hacer estos congresos tan interesantes. Por mi parte, siempre agradecido de poder participar en ellos. Y en esta última jornada, pues me toca hablar de lo que tiene que ver con las perspectivas y con las oportunidades que hay de inversión dentro del mercado norteamericano, y voy a tratar de abarcar los diversos temas alrededor de los fundamentals que tenemos hoy para poder ayudarlos a pensar inversiones o a analizar qué potenciales inversiones pueden hacer, o simplemente tener variables que les permita tener un mayor criterio para poder evaluar alternativas u oportunidades en el contexto actual y en el inmediato porvenir dentro del mercado norteamericano. Para volver a presentarme, digamos, aunque ya lo hicieron, solo quiero decir, yo soy Andrés Goldenberg. Mi rol es dentro de Spider, que es la compañía de la cual soy fundador, es básicamente estar a cargo de la dirección general, y dentro de esa dirección general llevar todo lo que tiene que ver con los procesos de decisión de dónde invertir, siendo que nosotros somos una fintech dedicada específicamente a inversiones inmobiliarias en el mercado norteamericano orientadas a renta inmediata. Entonces, para poderle dar un orden, y hay mucho contenido para conversar, voy a presentarles muy rápidamente el perfil de la empresa y vamos a entrar y abordar directamente lo que tiene que ver con la situación del mercado norteamericano en la actualidad. Te voy a compartir la pantalla y ahora aquí lo tengo. Perfecto. Creo que aquí estamos. Bien. Bueno, para que tengan como muy entendido lo que somos nosotros o lo que es Spider como compañía, somos una empresa que existe hace prácticamente 10 años y nacimos con el criterio de ser lo que es un hub de inversiones o un one-stop shop company, donde básicamente cualquier inversor internacional tiene la posibilidad de invertir, administrar sus inversiones y administrar todo lo que está alrededor de las inversiones, es decir, todo lo que tiene que ver con estructura legal y jurídica y aspectos financieros, en un único lugar. Entonces, básicamente Spider es una compañía que permite hacer todo el recorrido de invertir y administrar la inversión y salir de las inversiones en un único punto de contacto. Todo esto con el objetivo de facilitarle a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, básicamente las distintas problemas o las distintas dificultades o cortocircuitos que hay para invertir a la distancia. Entonces nosotros básicamente hicimos un ecosistema digital para que eso lo puedan resolver en un solo lugar. Tenemos básicamente como objetivo, digamos, lo que tiene que ver una unidad que es inversiones, y dentro de la unidad de inversiones tenemos el objetivo de inversiones de renta fija, donde básicamente los inversores retiran montos específicos y fijos en periodos específicos y fijos, con ciclos de inversión que tienen un día de inicio y un día de fin, digamos. Dentro de inversiones tenemos una segunda unidad, que es aquellos que quieren hacer inversiones en propiedades, y acá destaco siempre que nosotros no nos dedicamos a propiedades residenciales, sino a las propiedades como medio para maximizar el retorno de las inversiones en lo que tiene que ver con renta y lo que tiene que ver con capitalización. Es decir, nos dedicamos a compra y administración de propiedades en mercados dentro de Estados Unidos que a nuestro criterio cumplen con los requisitos, digamos, de renta potencial y capitalización para ser mucho más atractivos que los mercados consolidados a los cuales nosotros no nos dedicamos. Y por último, dentro del área de inversiones, tenemos lo que tiene que ver con inversiones institucionales, que lo que hacemos es todo lo que es la parte de gerenciamiento de grandes fondos de inversión para instituciones, sean bancarias, family office, o, bueno, X, o grupos específicos familiares o de inversión. Y lo que hacemos allí básicamente es empaquetar ese conjunto de inversión y orientarla hacia el objetivo que prioricen, digamos, estas personas, instituciones o familias, siempre obviamente en el tipo de mercado a los cuales nos dedicamos, que nuevamente son mercados para maximizar renta y capital, no son mercados en general en áreas consolidadas porque no son atractivas y a nosotros no nos interesan. La segunda unidad es la unidad inmobiliaria. En la unidad inmobiliaria lo que nosotros hacemos es básicamente lo que tiene que ver con comprar, vender, alquilar, administrar, inspeccionar y evaluar
me interesa que entiendan que la unidad inmobiliaria para nosotros no la tenemos como un negocio en sí mismo, sino que la tenemos para ser dueños del canal que nos permite controlar la interacción entre nosotros como generadores del negocio y el consumidor final. Entonces, el objetivo de nuestra inmobiliaria no es vender productos de otros, sino simplemente tener el control de punta a punta en lo que tiene que ver con nuestros productos de inversión. Y por último, tenemos la unidad de servicios, y la unidad de servicios, que básicamente tiene el componente de servicios financieros, legales, contables y otros. Lo que hacemos en esa unidad es básicamente generar lo que tiene que ver con la arquitectura jurídica, es decir, la estructura jurídica societaria para cualquier inversor internacional, lo que tiene que ver con el tax planning o la arquitectura fiscal, para que cualquier inversor, no importa dónde esté y de acuerdo al tipo de activos que tenga, buscar la manera en que esto le impacte de la manera más eficiente en lo que tiene que ver con su retorno. Entonces, básicamente, con estas tres unidades, que es inversiones, inmobiliaria y servicios, tenemos este ecosistema donde las personas pueden invertir, administrar su inversión, retirar su dinero, tener el control de su estructura jurídica y de su estructura contable en un solo lugar. Básicamente, como les dije, nuestro ecosistema está pensado desde el punto de vista digital, con lo cual ahora les voy a contar cómo esto se maneja. Pero bueno, independientemente de esto, tenemos oficinas o representantes comerciales, digamos, en los principales países donde tenemos clientes y operaciones para que aparte puedan tener con quién hablar, aparte obviamente de un equipo humano, digamos, que acá ven algunas de las fotos de las direcciones de negocios de la compañía. Y finalmente lo que tiene acá es Spider Connect, que es la plataforma de inversión a través de la cual ustedes pueden invertir, gestionar sus inversiones y básicamente retirar su capital y tener toda su estructura jurídica, y contable, digamos, en un único lugar. Se llama Spider Connect, nuestra aplicación ustedes la pueden descargar en la tienda de sus celulares, buscan Spider Connect o simplemente escanean los QRs que están acá presentes y con eso la descargan, la ven, eligen productos para invertir, pueden invertir con tarjeta de crédito, pueden invertir con criptomoneda, básicamente no necesitan interactuar con personas, pero si quisieran, tienen igual un centro de atención al cliente y ahí básicamente lo que ustedes pueden es preguntar por alguna experiencia de inversión específica o que los deriven con el área comercial si necesitan alguna explicación, reunión o lo que sea que les permita aclarar dudas. Bien, para no quitarnos tiempo de lo que hoy, digamos, no es nuestro foco, que tiene que ver con nuestros productos, vamos a hablar del mercado americano y para hablar del mercado americano voy a tratar de concentrarme en 4 o 5 objetivos que, digamos, o 4 o 5 aspectos fundamentales que considero que son muy interesantes de entender hoy. Estamos en un momento súper coyuntural y hay cosas que están llamando la atención y que es importante entenderlas para poder tomar decisiones. Uno de los puntos que me parece importante que se entienda alrededor del concepto de lo que voy a hablar en estos próximos minutos tiene que ver con que normalmente en Estados Unidos los precios, inclusive en la burbuja inmobiliaria, inclusive cuando explotó la burbuja inmobiliaria en el año 2008, previo a ello o posterior a esto, reflejan siempre, obviamente, la consecuencia de la oferta y la demanda. Lo que está pasando en este momento, digamos, durante este último año, es que esa oferta y esa demanda están viéndose distorsionadas por la intervención de ciertas medidas del Estado que afectan tanto a la oferta en su cantidad como a la demanda en su precio, en sus valores, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que desde que se originó la pandemia, básicamente en marzo del año pasado hasta la fecha, el Estado norteamericano, además de dar muchos subsidios a empresas y a personas, tomó ciertas medidas para tratar de mitigar las consecuencias de la crisis, que hubiera tenido la crisis si el Estado no hubiera participado de alguna manera en regular ciertos fenómenos o acontecimientos que hubieran derivado en ciertos conflictos a nivel nacional y en específico en lo que estamos hablando ahora, que es en temas inmobiliarios, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las personas que no hubieran tenido trabajo, que se tardaban en cobrar las asistencias del Estado, que por lo tanto no tenían sueldo y que para básicamente el primer semestre del año pasado casi el 80% de los inquilinos en Estados Unidos eran morosos. O sea, imagínense ustedes si hubieran tenido que desalojar al 80% de los americanos que vivían en sus propiedades o
que esos americanos que no le pagaban los alquileres a los dueños, cuyos dueños probablemente deban parte de las propiedades, imagínense que esos dueños les hubieran los bancos ejecutado las casas. Entonces imagínense toda esa cadena de sucesos hubieran desencadenado en grandes problemas. Entonces el Estado sacó o impuso para el primer trimestre del año pasado, para marzo, para fines de marzo del año pasado, algo que se llamó una moratoria nacional, que fue un decreto que reguló que básicamente las personas que alquilaban y que debían, tenían deudas de alquileres, no podían ser desalojadas mientras dure esta moratoria nacional. También, a su vez, de que las personas, los dueños que no podían pagarle las hipotecas a los bancos, los créditos hipotecarios a los bancos no pudieran ejecutarlos. A su vez, digamos, todo esto creó una distorsión absoluta en el mercado de la oferta y la demanda, porque había inquilinos que no pagaban el alquiler, pero que no se iban de la casa, por lo tanto la casa estaba en mora, pero no podía alquilar, dueños que no pagaban sus hipotecas porque no tenían básicamente los salarios y entonces no tenían con qué afrontarlas. Y en ese sentido, y tampoco los podían echar ni les podían ejecutar la casa. Entonces, bueno, se generó toda una distorsión absoluta entre la oferta y la demanda, que también estuvo bien que suceda, porque bueno, fue una intervención del Estado en una crisis que fue básicamente de carácter mundial. Junto con esa intervención vinieron un montón de asistencias y ahora vamos a ver todo eso cómo afectó en el último año. Así que vuelvo a compartir presentación y seguimos camino. A ver, déjenme que les voy a llevar a donde estaba, aquí. Bien. Cuando la pandemia comenzó, Estados Unidos básicamente tenía en ese momento, acá estoy, aquí. Estados Unidos tenía en ese momento alrededor del 3.9% de desempleo, que era el récord histórico de menor desempleo desde, digamos, desde que arrancó la historia estadística de los Estados Unidos en 1967. Lo que vemos acá es que, digamos, ni bien arrancó la pandemia, digamos, a los 2 meses, para abril, básicamente, se tocó un nivel de desempleo altísimo, casi el 16%, pero también vemos de que para el mes de febrero de este año ya se recuperó muchísimo, es decir, no volvió al 3.9%, pero está actualmente en el 6.2%, lo cual marca una gran recuperación, pero todavía falta para que vuelva a los niveles prepandemia, ¿no? Que es este 3.9%. Aclarando que ese 3.9% eran niveles récord de creación de empleo dentro de Estados Unidos en toda su historia estadística. Entonces, tenemos un fenómeno de que si bien se ha recuperado mucho el nivel de empleo en la actualidad, también es cierto de que la velocidad de recuperación del empleo ha sido un poco más lenta de la esperada. Si se estaba esperando que a esta altura estuviera un poco arriba del 4, pero no todavía en el 6. Pero también hay, es decir, por un lado se está retrasando un poco en recuperar los niveles de empleo, pero también se está retrasando la generación de nuevo empleo. Entonces son dos cosas. Recuperar el empleo que había para el año pasado viene lento y la creación de nuevos empleos también, con lo cual esto hace que las tasas de empleo se mantengan altas. No altas, digamos, se mantengan más altas que en los niveles prepandemia, pero que marcan una gran recuperación. Diría que a nivel global Estados Unidos debe ser el ejemplo por la inyección que ha puesto el Estado en recursos para que la economía esté, digamos, rebotando de la manera en la que lo esté haciendo. Uno de los factores que, amigo, el primer factor que yo quiero abordar, que tiene que ver con el entender lo que va a ser la dinámica durante el 2021, 2022 y en los próximos corto plazo, corto mediano plazo, de lo que sucede con el mercado inmobiliario en Estados Unidos, tiene que ver con la migración. Si quiero tocar como primer punto el factor migración. Desde que arrancó la pandemia, lo que sucedió, es un fenómeno mundial, pero vamos a hablar específicamente en Estados Unidos, es que los estados de mayor concentración poblacional, los estados más costosos para vivir en ellos, los estados de mayores impuestos, siendo de que estaba la pandemia, siendo de que estaba la cuarentena y que se habilitó el trabajo remoto como mecanismo para poder seguir siendo productivos, lo que empezó a haber es un fenómeno migratorio donde las personas empezaron a irse de los estados más caros y de los lugares más concentrados a lugares más económicos donde podían obtener más metros, básicamente por el mismo o menor monto y mucho más espacio. Lo que están viendo en este mapa son los que son los top
Top 10 States for Inbound Migration, que tiene que ver con los primeros 10 estados donde ingresó gente y los primeros 10 estados de donde salió gente. Entonces, esta encuesta de United Van Lines, que es una de las empresas más importantes en movimientos de personas y mercaderías dentro de los Estados Unidos, nos muestra que, por ejemplo, en general los lugares caros como California o los lugares más fríos del norte y caros como es Nueva York, Ohio, Illinois, no sé, North Dakota, Kansas, digamos, son los lugares donde más salió gente. Estos son los top 10, pero hay otros, digamos. Pero lo que les quiero mostrar es que en general los estados fríos del norte y los lugares donde estaban mucha concentración y mayores costos fueron lugares que pasaron a tener menos gente, digamos, hubo emigración. Y el top de los lugares donde hubo más inmigración son en general los lugares más calurosos, donde hay mejor clima, y también los lugares que tienen que ver donde tienen, de nuevo, mercados de frontera o lugares, mercados suburbanos, donde básicamente hay menos concentración poblacional y por lo tanto acceder a los inmuebles es mucho más económico y mucho más espacio. Entonces ven que se concentra una franja muy fuerte acá en el norte, en el sur, digamos, donde es más caluroso, y en el oeste, pero al decir, lo que expulsó California lo llevó a Oregon, Idaho, Arizona. Entonces vemos eso, un desplazamiento de lugares más caros a lugares más baratos, de lugares más chiquitos a lugares donde la gente puede tener más metros por menos dinero, y de lugares del norte hacia lugares del sur. Esto en primer lugar. Entonces, primer punto que me interesa atacar en lo que tiene que ver con entender lo que está sucediendo, que esto afecta a los inmuebles de manera directa, porque la gente no se va a vivir abajo un puente, sino que se va a vivir en una casa, ¿no? Entonces, el factor migratorio es un factor muy importante. Me interesa mostrarles un patrón, aparte que migratorio está pasando en los últimos años y que viene de la Oficina Nacional de Estadística de los Estados Unidos, que es la oficina básicamente central de censos en lo que tiene que ver con el mercado americano, y vemos en azul, básicamente lo que vemos en azul son los gráficos o lo que tiene que ver con la cantidad de población que ingresa o que egresa, en el primer caso, en este caso que está acá, en ciudades de más de 1 millón de habitantes, la barra azul representa el balance migratorio entre el 2010 y el 2015 en ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Entonces, en este primer ejemplo vemos que entre el 2010 y el 2015, en ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, el déficit, superávit migratorio fue de 68.000 personas. Es decir, que cada año en ciudades de más de 1 millón de habitantes habían en promedio 68.000 personas más, si sumamos todas las personas que ingresaban en ciudades de Estados Unidos de más de 1 millón de habitantes y lo dividíamos entre la cantidad de ciudades, daba un número de más 68.000. Si hacíamos esa misma cuenta en ciudades de entre 500.000 y 1 millón de habitantes, que ya son áreas metropolitanas, digamos, los lugares que todavía son suburbanos, pero en realidad son altamente, densamente poblados, vemos de que entre el 2010 y el 2015 había un ingreso, es decir, entre todas las ciudades, entre 500 y 1 millón de habitantes, de más de 32.000 personas, es decir, que había un balance superavitario, entraban más de los que salían. Y si lo vemos en las ciudades chiquitas, de entre 100 y 500.000, que son las llamadas ciudades rurales, vemos que ese incremento poblacional anual es de tan solo 14.000 en el periodo 2010-2015. Ahora vamos a traer esto a un periodo más reciente, 2015-2019. Y es interesante que lo entendamos bien porque todavía el coronavirus ni siquiera estaba en nuestro radar mental. Sin embargo, vemos que el patrón migratorio en ciudades de más de 1 millón de habitantes entre el 2015 y el 2019 era de menos 167.000. O sea, en promedio, las ciudades de más de 1 millón de habitantes perdieron 167.000 personas. Es decir, tuvieron un balance deficitario. Se fue más gente de la que vino antes de siquiera que exista el COVID. ¿Y qué pasó? Bueno, que en las ciudades, básicamente en las zonas metropolitanas, en las ciudades periféricas, a las ciudades core, digamos, vemos que eso fue distinto. Más bien hubo un incremento poblacional de 106.000 personas por año. Entonces, es interesante entender
de que empezó a existir un fenómeno desde el año 2015 en adelante muy pronunciado, en donde las ciudades de alta concentración, las ciudades más importantes, perdían gente y las ciudades de zonas de frontera, las ciudades periféricas, las áreas metropolitanas, ganaban. Es decir, la gente empezó a irse a otros lugares ya con todo lo que tenía que ver con estas nuevas formas de oficinas remotas, oficinas compartidas, trabajo remoto, y básicamente lo que tiene que ver con empresas como mucho más ayornadas, lo que tiene que ver con tecnología y a una descentralización consecuente de la tecnología de las ciudades como lugar donde se hacía todo, es decir, tanto negocio, comercio, servicios. Esa desconcentración obviamente afectó también a las empresas en reducción de costos y a las personas también en reducción de costo de vida y aparte a movilizarse hacia otros lugares. Y vemos lo mismo hacia las zonas rurales que empezaron a ganar también un nivel de población muy, muy alto de alrededor de 97.000 personas por año. Entonces, fíjense, 2010-2015, ciudades ganadoras eran las ciudades altas, densamente pobladas, con mucha concentración de habitantes, con más de 1 millón de habitantes, donde todos trabajaban y necesitaban estar allí para generar empleo, trabajo, productos, servicios, ventas, compras, lo que fuera. Del 2015 al 2019, ese fenómeno fue un fenómeno inverso, e imagínense ustedes, si eso fue inverso, lo que se multiplicó durante el año del COVID, donde las personas básicamente vieron de que no era necesario estar en esas ciudades y que empezaron a encontrarle el gusto en Estados Unidos y en el resto del planeta a tener mucho más espacio, a tener básicamente menos costos y a tener lugares donde disfrutar para sus hijos y sus familias. Entonces, quiero que quede claro como primer punto el patrón migratorio. En el COVID se multiplicó la migración, como lo vimos al principio, de los estados caros, de los estados altamente poblados, de los estados fríos, a los lugares más cálidos o los lugares más económicos o las periferias de las ciudades que cumplen las condiciones de ser baratas y más grandes y que ofrecen básicamente mejor calidad de vida para las familias a un menor precio. Entonces, entendiendo que hubo estos desplazamientos y que toda esta gente vive en lugares, entendamos un momento cómo es el mercado norteamericano en términos de unidades. Vamos a cuantificar lo que tiene que ver con esa cantidad de unidades que tiene el mercado norteamericano y entender qué sucede con ese mercado residencial que existe en los Estados Unidos y en base a eso entender las potencialidades inversiones que podemos tener como extranjeros para aprovechar al máximo esta coyuntura. Entonces, lo primero que hay que entender es que el mercado norteamericano se compone de 139.640.000 unidades en el último censo para el año 2020. Perdón, que acá me fui del slide. Acá estamos. Entonces, básicamente 140 millones de unidades, si lo queremos redondear, y de esas 140 millones de unidades, básicamente 2/3 de ese total de las unidades lo ocupan dueños, es decir, 2/3 de los habitantes de esas casas que hay en el mercado norteamericano está ocupada por dueños, y más o menos 1/3 está habitada por inquilinos. Acá van a ver que el número de 80 más 43 nos suma 139, pero eso no es un error, simplemente no están consideradas en ese censo las casas que están o en proceso de desalojo o en proceso ¿cómo se llama? De evictions, o en proceso de remate, o en proceso de venta, pero básicamente la proporción es 2/3 de dueños, 1/3 de inquilinos, y entonces con esto le damos una dimensión global, por lo menos al mercado al que nos estamos refiriendo. Esto no toma en cuenta lo que tiene que ver con unidades destinadas a hotelería o alojamientos alojamientos temporales, digamos, ¿no? O sea, moteles, hotelerías, no está contemplado acá. Acá están solamente contempladas las casas que son con orientación vivienda. Ahora, ya sabiendo de que tenemos de esas 140 millones, 2/3 dueños, 1/3 inquilinos, lo que tenemos que ver es, bueno, cómo ha evolucionado la tasa, es decir, lo que tiene que ver con el nivel de propietarios dentro del mercado americano a lo largo del tiempo. Y vemos un dato bastante interesante, que es que previo a la burbuja del año 2008, previo a la burbuja inmobiliaria del año 2008, se tocó el pico de nivel de propietarios en el mercado norteamericano. Antes de que explote la burbuja, 69.3%
de las personas que habitaban o que residían propiedades en el mercado americano eran dueños, entendiendo como dueños que básicamente debían las hipotecas de la casa en las cuales vivían, pero bueno, en todo caso tenían la deuda con el banco, pero eran dueños de sus propiedades. Cuando esa burbuja estalló, porque las casas, los valores de las casas sobrepasaron por condiciones muy efímeras en lo que tenía que ver con las hipotecas, que inclusive les prestaban a los deudores el 100% del valor de las mismas a tasas muy, muy bajas. Entonces lo que pasó es que todo el mundo empezó a comprar casas, los precios subieron muchísimo y cuando las tasas de interés subieron y no las pudieron pagar, entonces toda la gente empezó a devolver las propiedades y se generó una oferta tan alta que los precios colapsaron. Y lo que pasó en ese periodo, que fue entre el año 2005, básicamente, y el año 2013, podemos decir, porque en 2005 empezó lo que fue lo que se conoció como la burbuja, básicamente estalló en el 2008, es decir, cuando ya las casas habían subido a valores que eran absurdos, digamos, y en ese momento que la gente empezó a devolver las propiedades y a generar muchísimo inventario, bueno, empezaron a bajar los precios, y lo que pasó con el nivel de propietarios es que pasó del 69.3% en el año 2000, vamos a ponerle 2005, y llegó, si ustedes siguen esta línea, a un valor de 63%, perdón, pero estoy escribiendo sobre la pantalla, 63%, en el año 2016. Entonces, lo primero que vemos es que entre el año 2005, que fue el pico, 69.3% de propietarios, el año 2016, 63%, había un delta, una diferencia de propietarios del 6%. ¿Qué tiene interesante esto? Es interesante porque si bien no estamos actualmente en una burbuja, ni mucho menos, y ahora vamos a explicar por qué, porque primero no hay condiciones crediticias como las que se generaron en 2008, porque hoy no existen hipotecas donde la gente no ponga down payment, es decir, aparte hay demanda, las condiciones financieras y el crédito está muy robusto, así que no hay condiciones como en aquellos años, pero lo que sí es interesante es analizar ciertas cosas que sí son comparables y que hay que extrapolarlas hoy. En primer lugar, que había 69% de dueños y que luego de que no pudieron pagar las hipotecas, esos dueños tuvieron que devolver las casas y pasar a ser inquilinos, generó un desplazamiento de propietarios a inquilinos. ¿De cuánto? Bueno, de nuevo, si pasamos del 69% al 63%, quiere decir que hubo 6% de personas que dejaron de ser dueños y ahora son inquilinos. Si eso lo llevamos a números, 6%, si entendemos que la población, las familias, son alrededor de 150 millones de personas, o de familias, mejor dicho, el 6% de 150 millones es más o menos 9 millones. Es decir, 9 millones de familias, 9 millones de hogares pasaron de ser dueños a ser inquilinos. Y entendiendo este fenómeno, si lo podemos leer a tiempo y lo sabemos y lo podemos incorporar, vemos de que si nosotros cuando vemos de que está por suceder una crisis en el buen sentido, o un conflicto o un distrés en el pago de las hipotecas, y eso va a hacer que muchas personas tengan que, porque no tienen condiciones, no tienen salarios o no pueden seguir afrontando las hipotecas, tengan que irse al mercado de inquilinos, si nosotros nos adelantamos, lo que va a suceder es que estas personas en aquellos años empujaron los valores de los alquileres a precios muy, muy elevados. Básicamente, después del año, entre el año 2014 y el año 2018, los precios de los alquileres aumentaron a un ritmo muchísimo más fuerte que los años anteriores. De hecho, llegaron a lugares a aumentar entre un 15 y un 20%, que es una brutalidad, con lo cual les dejo el dato porque es interesante entender de que en la actualidad, que muchas personas no están pagando los créditos hipotecarios, cuando se termine esta moratoria nacional y tengan que decidir si pagarle al banco o vender la casa para que no se la quiten, esas personas van a repetir en mayor o en menor medida, pero en alguna medida, este fenómeno de pasar de propietarios a inquilinos, y si ustedes son vivos, invierten a tiempo y se dedican a invertir en estas propiedades que esta gente va a alquilar, ustedes las pueden comprar esas propiedades a los valores de hoy y aprovechar los alquileres que van a subir con esta migración de propietarios a inquilinos que ya existió en una crisis
que no es igual en cuanto a su magnitud ni a sus características, pero sí es parecida en ciertas consecuencias que van a suceder. Entonces, lo primero que vimos nuevamente es el factor migratorio. Lo segundo que acabamos de ver es lo que tiene que ver cómo ha variado el nivel de propietarios, digamos, que tiene el mercado americano. Vemos de que estamos nuevamente en un pico bastante importante de propietarios y ese pico se produce en un momento en el cual existió el coronavirus y la cuarentena. Es decir, hay muchos propietarios, con lo cual muchas personas deben hipotecas, como ya estuvimos diciendo, pero estamos en un año de crisis a pesar de todas las asistencias que el Estado está brindando y que han servido y sirven muchísimo para evitar o mitigar la magnitud de la crisis que hubiera existido si no hubiera tenido la asistencia del Estado. Hubiera sido una crisis que capaz era muy superior en su magnitud, inclusive a la del año 2008. Ahora, se empiezan a producir ciertos fenómenos que hay que entender, digamos, y que son como raros y que no tendrían, es decir, si los razonáramos desde el sentido común, no tendría lógica que en el medio de una cuarentena, una pandemia y un año con una crisis económica, veamos de que los inventarios disponibles para comprar propiedades sean los más bajos de la historia de Estados Unidos. Es decir, para que esto lo entiendan muy fácilmente, Estados Unidos vende o transacciona el mercado general, para que lo entiendan, depende del mes, depende de la estacionalidad, pero vamos, para ponerle un número, alrededor de 450.000 unidades por mes para el mercado residencial. El inventario para mantener una oferta saludable, es decir, un balance saludable entre la oferta y la demanda, tradicionalmente es entre 6 y 9 meses. Es decir, si nosotros tenemos 500.000 unidades que se transaccionan por mes, si para que el inventario esté saludable yo necesito 6 meses, por lo menos, 6 meses por 500.000 necesitaría 3 millones de unidades, y si entre 6 y 9 meses es correcto, entre 6, que es 3 millones de unidades, y 9 meses, que es 9 meses por 500.000, daría 4.5 millones de unidades, marcaría lo que es saludable. Con lo cual nosotros pensaríamos de que en esta crisis habría un montón de inventario porque la gente no puede pagar, y nos encontramos de que el inventario en este momento es el más bajo de toda la historia. En vez de tener entre 6 y 9 meses de inventario, según la última estadística de la Asociación Nacional de Realtors para el mes de abril, el nivel de inventario que hay actualmente es de 2 meses. No 6, no 9, 2. Es decir, hay alrededor de entre 1 y 1.2 millones de unidades, que es nada, básicamente, es nada. Entonces, el primer fenómeno que vemos es, bueno, tenemos una pandemia, muchas personas, por la moratoria nacional, no se olviden de la moratoria nacional porque tiene que ver con todo lo que está pasando, muchas personas deben, no pueden pagar, sin embargo, como no los pueden echar, la casa no la ponen a la venta y no se las puede rematar el banco, con lo cual hay poca oferta, pero al mismo tiempo el Estado, para poder mitigar la crisis, empezó a generar créditos a muy baja tasa para los americanos, al 2.9%, tasa fija, 20-30 años, que hizo que los pocos o los suficientes que tenían fondos para comprar, salgan a comprar. Entonces está pasando que hay demanda, encima hay mucha demanda de casas por el fenómeno de la pandemia y no hay oferta. Entonces, no hay oferta justamente por lo que acabamos de decir, porque está la moratoria nacional, no se puede echar gente, entonces estamos viendo una especie de espejismo, donde hay poco inventario, pero no es poco inventario porque no hay casas. No hay casas por todo lo que acabamos de explicar, pero al mismo tiempo vemos de que los precios de las casas están en su récord histórico. Entonces tenemos poco inventario, récord de precios, y no solo récord de precios, estamos en el pico de precios, es decir, las propiedades están en el pico de precios de toda su historia. Es decir, se llegó a tocar los $360.000 como promedio por propiedad vendida en los Estados Unidos, que no solo es el pico histórico, sino que además el último año, es decir, del 2020 al 2021, el primer trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021, se marcó el récord histórico de crecimiento de precios entre un año versus otro. Entonces tenemos la pandemia por un lado, con la gente que se supone que no tiene trabajo, que tiene un desempleo más alto que previo a la pandemia, pero por otro lado tenemos en el mercado inmobiliario
cero inventarios o prácticamente cero inventarios, precios picos históricos que no los tuvo ni siquiera el mercado inmobiliario previo a la burbuja del 2008, pero a su vez un mercado de que como está intervenido por el Estado, le da muchísimos créditos y muchísimas facilidades a los inversores, a los compradores norteamericanos, para que no haya una burbuja. Entonces está pasando de que hay demanda. Entonces, si bien hay una crisis de la cual se está saliendo, por el otro lado hay mucha demanda y entonces está distorsionado. Entonces lo que está pasando es que lamentablemente hay demanda, pero la oferta todavía no termina de responder a la realidad hasta tanto se termine la moratoria nacional. Esa moratoria nacional estaba pensada que se terminaba en diciembre del año pasado, luego la postergaron para febrero, para marzo, para mayo. Teóricamente se terminaría ahora en junio. Y básicamente cuando esa moratoria se termine, lo que va a suceder es de que va a haber una oferta abrupta de propiedades en el mercado, pero no porque no existe, la oferta está. Simplemente que como los dueños no pueden, o los bancos no pueden ejecutar sus hipotecas y los dueños no pueden desalojar a los inquilinos, entonces todas esas propiedades que estarían circulando en el mercado para ser vendidas, hoy no circulan por este bloqueo, por este firewall o por esta intervención del Estado, que es correcta, pero que distorsiona la realidad entre la oferta y la demanda. De hecho, fíjense que yo quería mostrarles algo que me parecía interesante, que también es de la Reserva de San Luis, digamos, que es un lugar de estadística que es súper serio, muy tradicional, y de la Asociación Nacional de Realtors. Si ustedes ven acá, esto que ven, esta recta, esta pendiente, digamos, que va variando, nos muestra la cantidad de unidades que se venderían en un año al ritmo de ventas de un mes. Entonces, lo que agarra es las ventas de un mes, que como yo les dije es alrededor de 450, 500.000 unidades, o lo que fuera, depende del ciclo, y lo que hace es que la extrapola en lo que queda del año, es decir, durante 12 meses calendario, de acuerdo a la estacionalidad, y lo que da esta gráfica es, de acuerdo a las ventas de cada mes, cómo sería un año proyectado de ventas a ese ritmo ajustado por estacionalidad. Entonces vemos que, por ejemplo, en, no sé, mayo del 2020, recién iniciada la cuarentena y la pandemia, recién iniciada al ritmo de ventas que había en mayo, se podían proyectar ventas de más o menos 4 millones de unidades en un año, es decir, más o menos 370.000 por mes, para poner un número fácil, ¿no? Y empezó muy rápidamente a subir por el factor migratorio. Empezó mucha gente a migrar, a buscar casas, a buscar propiedades, incentivado por los créditos, y entonces empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y vimos de que, por ejemplo, para octubre del 2020, déjenme que les borro esto para que no se mareen, ahí está, en octubre del 2020, al ritmo que estaban las ventas mensuales, se estaban proyectando básicamente 6.700.000 unidades anualizados, cuando teníamos 4 millones recién 6-7 meses atrás. Entonces aumentó casi un 50, un 60% la demanda potencial, pero obviamente la oferta no aparecía, porque primero nadie estaba construyendo nuevas propiedades, porque estaba toda la cuarentena súper parada la industria y todo lo que eran las cadenas comerciales, pero a su vez estaban todas las propiedades de las personas que no podían disponer de ellas sin poder ser vendidas. Pero lo que sí vemos como un indicador interesante ya en el primer trimestre de este año es que si bien los precios están en un punto histórico de crecimiento, las ventas anualizadas vienen bajando. Entonces, ojo con esto, porque a veces vemos como un espejismo, y el espejismo es pensar de que como hay poco inventario y la gente se mata por una única casa, entonces todas las casas salen a la venta y se venden en 17 días. Este año se están vendiendo la casa 50% más rápido que el año pasado. Es decir, el año pasado se vendían en 26 días, se están vendiendo este año en promedio en 17. Y estamos viendo una especie de espejismo. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que se venden en 17 días, pero se venden en 17 días porque hay poco inventario y porque las pocas personas americanos que tienen créditos baratos a tasa fija van a comprar esas propiedades y pagan lo que no valen. Entonces, ojo con esto, porque en el momento en el que se termine de concluir la moratoria nacional y que se termine este recalentamiento de compradores
que actúan todos sobre un mínimo monto de propiedades que están a la venta, en ese momento va a haber un ajuste de precios, un ajuste hacia abajo. No va a haber un colapso porque hay demanda, hay mucha demanda y hay crédito, pero va a haber un ajuste de precios. Entonces no es muy racional comprar en este momento, sobre todo en lugares que están muy calientes, por ejemplo, ciudades principales, digamos, ¿no? Nueva York, Los Ángeles, Miami, ese tipo de ciudades, es mejor esperar al cuarto trimestre de este año para poder tomar decisiones. Y acá lo que vemos es básicamente lo que sucede, qué pasa cada vez que hay picos de precios versus años anteriores. Entonces vemos que cuando fue la crisis del 2008, que se generó en el 2005, básicamente vemos que cuando hubo una subida muy grande de precios interanual, hubo una caída. Luego en el 2012 hubo una subida muy grande de precios interanual, caída. Y en este año, esto está hasta el septiembre del 2020, pero básicamente ahora estaría por acá, como en el 23%. Y básicamente esto va a tener una caída, no va a tener una caída drástica, pero probablemente va a tener un ajuste. ¿Por qué? Porque básicamente el precio de hoy no refleja la consecuencia de la oferta y la demanda, sino de que refleja lo que tiene que ver con la oferta consecuente del bloqueo por el Estado de lo que tiene que ver con los inventarios. Para que lo vean más claramente, yo quise mostrarles una estadística de la FHFA, que es la Federal Housing and Financial Agency, que es la agencia nacional de los Estados Unidos que mira lo que tiene que ver con la variación de precios promedio digamos, a nivel nacional. Y si ustedes ven, fíjense que toma todos los primeros trimestres desde el 2011 hasta la actualidad, y si ustedes ven ya después de la crisis de las hipotecas del 2008, que ya se regularizó para el 2013, ustedes ven de que el incremento de precios año versus año 6, 6, 4, 8, 5, 4, 5, 9, 6, 9, 5, 6, es decir, más o menos fluctúa entre 5 y 6 y pico, ¿no? Y vemos que en este año se fue un 12.6% para arriba. Entonces, claramente esto es una alerta porque no hay que salir corriendo. A veces cuando las cosas se acaban rápido y los precios suben tan abruptamente, bueno, en general, a ver, un mercado donde hay muy poco inventario o hay inventario para vender durante un mes o 2 meses, es un mercado para vendedores, no es un mercado para compradores. En general, el mercado para compradores es al revés. Cuando hay mucho inventario, los precios están más bajos y por lo tanto ahí compran para después, cuando la gente absorba toda esa oferta, después incrementen los precios y vender. En este momento estamos en el ciclo opuesto, con lo cual ojo con salir a las carreras para comprar. Y acá les muestro básicamente el mapa a nivel nacional, donde vemos de que hay ejemplos como los picos de aumento. Esto es cada estado año contra año. Vemos Idaho, por ejemplo, que tiene el 23.7% de aumento de año sobre año, pero después vemos que los picos más importantes son Florida, California, Oregon, Washington, que tienen aumentos de año contra año del 12%, 13%, 15%, que es más del doble de la apreciación que suele tener el mercado en momentos de estabilidad. Entonces es algo que vale la pena que tengan en cuenta. Bueno, esto no se los quiero mostrar porque nos estamos quedando sin tiempo, pero lo que sí quiero que entiendan es que viene. Bueno, básicamente viene de que esta moratoria nacional generó, como les dije antes, que los que deben y no pagan no les ejecuten las propiedades, pero por otro lado generó lo que tiene que ver con los programas de los Forbearance Program, que tienen que ver con los programas de ayuda crediticio, que les dieron un waiver o un perdón a las personas que tenían créditos hipotecarios para que los pateen 1 año a 1 año y medio desde el año pasado. Entonces, en este momento tenemos 2 grupos de personas que se sumarían a la oferta de nuevas propiedades, pero no lo hacen por la moratoria nacional. Número 1, las personas que deben hipotecas. Acá lo que vemos en este gráfico es de que normalmente la media de las deudas hipotecarias está alrededor del 4%. Durante esta crisis se tocó un pico prácticamente del 8%, pero actualmente en el mes de marzo del 2021 está en 5,02%. Es decir, de que se ha regularizado mucho lo que tiene que ver con las deudas y con los retrasos hipotecarios, nuevamente porque se dieron programas para postergar durante 1 año o 1 año y medio lo que tiene que ver con las hipotecas sin entrar en mora con la entidad crediticia. Entonces, muchas personas hoy no están en falta
o no están retrasadas con los bancos porque entraron en estos planes de ayuda para poder patear un año y medio, básicamente lo que tiene que ver con los compromisos con el banco. Sin embargo, igual vemos de que lo que tiene que ver con los retrasos, con los pagos a los bancos en las hipotecas, igualmente tiene un número que es más o menos elevado. En este momento hay más o menos 2 millones de personas que deben sus hipotecas por más de 90 días, lo cual es como ya lo que se llama, estarían en un proceso de ejecución hipotecaria, o sea, están en un momento grave, básicamente, ¿no? Entonces, si hoy desconectaran las ayudas del Estado, tendríamos en el mercado por lo menos el doble de casas o un poco más de las que están en este momento ofertadas, solamente por las personas que están debiendo propiedades para ser ejecutadas y que no se las pueden ejecutar por la moratoria nacional. Si a esto le sumamos los planes de postergación de pagos o los waivers o las ayudas de que el Estado le dio para que las personas que debían a los bancos entren y posterguen durante un año o un año y medio sus pagos hipotecarios, se le suman, si acabemos el total, alrededor de 2,5 millones de nuevas personas. Es decir, hay 2,5 millones de personas, aparte de las 2 millones que están retrasadas, hay 2,5 millones de personas que los planes de hipotecarios, digamos, que ¿cómo se llama? Que los patearon, les hicieron un waiver por un año y medio, se les vencen ahora. ¿Cuándo se les vencen? Bueno, el primer paquete se vence ahora en marzo, el segundo paquete se vence en junio y el tercer paquete se vence en octubre. Es decir, que entre el mes pasado o entre los meses pasados y octubre de este año hay 2 millones de personas nuevas que también básicamente van a tener o que pagar sus hipotecas o que vender sus propiedades. Entonces ahí vemos entre los 2 millones retrasados a los 2 millones que tienen los forbearance programs o las extensiones, digamos, de los pagos de las hipotecas, casi 4 millones de personas que se agregarían a la oferta de propiedades, lo cual haría de que muy rápidamente los niveles y los inventarios vuelvan rápidamente a sus niveles. Por último, lo que les quiero mostrar es justamente para ratificar esto, si ustedes ven en el año 2009, que se tocó cuando fue la primera crisis de la burbuja, habían 4.800.000 personas que tenían deudas graves de más de 90 días, y si ustedes ven y vienen al 2009, ven de que esta raya verde, que son las ejecuciones hipotecarias que empezaron, eran directamente proporcionales a la cantidad de personas que debían más de 90 días. Si eso mismo lo hacemos en la actualidad, fíjense que en la actualidad hay toda esta gente que debe, sin embargo, miren solamente las ejecuciones que hay. Poquito acá abajo. Esto debería estar básicamente acá arriba. No está acá arriba por lo que acabamos de decir. Es decir, el espejismo que vemos actualmente en los inventarios, nuevamente para ratificarlo, no refleja la realidad en la cantidad de personas que están debiendo. La parte buena de esto es que mientras tanto igual los americanos en este momento tienen un nivel de ahorros que es muy muy alto, es decir, normalmente el promedio del nivel de ahorro de los Estados Unidos, del americano promedio en el banco, es de más o menos el 8% de su salario anual, o del 6% de su salario anual en el promedio. Llegó a un pico histórico básicamente en abril del 2020, durante el coronavirus, y actualmente bajó, pero igual sigue en niveles muy muy altos, prácticamente alrededor del 14%. Y eso se explica porque aunque muchos americanos están sin trabajo, los 3 programas de asistencia que dieron 2 la administración de Trump y 1 la administración de Biden, que fueron $5 billones, le dieron a cada americano en sus manos alrededor de $25,000 por año. Y esto hizo de que mucha gente tenga tanto dinero como lo hubiera tenido si hubiera trabajado, y de hecho muchos todavía no se incorporan a trabajar por decisión y no por necesidad. Entonces, no hay una crisis financiera, hay crédito, el Estado está inyectando crédito a tasas bajas, la gente tiene dinero, se está recomponiendo el empleo, con lo cual no va a explotar una burbuja que no existe. Hay demanda, pero lo que sí vemos es que hay una oferta muy, muy baja debido a lo que estuvimos hablando de las protecciones que tienen que ver con la moratoria nacional. Entonces, no va a colapsar nada, pero sí va a haber ajustes de precios, que es la buena noticia, que no queremos que nada colapse, queremos que ajuste para poder saber dónde comprar. Y acá les muestro básicamente
los mercados que más deben, es decir, que tienen más deudores hipotecarios. Si ustedes ven Miami, por ejemplo, o Las Vegas o Orlando, que deben más de 6.3% de sus hipotecas, tiene un nivel de deuda 6.3% más alto que previo a la pandemia. Es decir, son las que más se incrementó su nivel de morosidad. Sin embargo, si ustedes ven esta estadística a este mes, esto es octubre del 2020, si la vemos a abril del 2021, ya esto bajó casi un punto. Miami está actualmente en 5.1, lo cual es muy bueno porque quiere decir de que la gente está recuperando la posibilidad de pagar y no están dejando de pagar, sino que más bien están pagando para quedarse en sus propiedades y no están entrando en default o en ningún tipo de remate. Y lo otro que me interesa que vean acá es lo interesante de que hay las top ciudades que menos deben, justamente son ciudades las que menos ustedes conocen, que son las ciudades que son accesibles, lo que se llaman mercados accesibles, lo que se llama en inglés fringe markets, que son mercados donde las personas básicamente viven con menos, que es toda esta migración que hubo del mercado americano de ciudades importantes a ciudades más económicas donde tienen más metros. Bueno, esas ciudades más económicas son las menos castigadas por deuda o por morosidad a las hipotecas, porque básicamente son ciudades donde en vez de ser ciudades de inversores, son ciudades de residentes. Entonces, en general, en cada residente que entra en default porque no paga su casa. En cambio, en las ciudades de inversión, como Orlando, como Las Vegas, como Miami, como Nueva York, cuando un gran inversor no paga por 10 o por 50 unidades o por cualquier cantidad, porque son ciudades que cada inversor multiplica la cantidad de activos que tiene allí. Truco para este año, básicamente comprar, como les dije, las ciudades más importantes hay que esperar al tercer o cuarto trimestre de este año para que racionalicen los precios. Hay una euforia básicamente de compra y hay bajo stock, como lo estuvimos viendo, por todas las razones que ya vimos. Entonces hay que básicamente concentrarse en las ciudades accesibles. Por privilegio, yo quise inclusive mostrar un artículo que vi, digamos, en la revista Forbes en febrero de este año, donde mostraba los 10 mercados, las 10 ciudades más accesibles de Estados Unidos, que es allí donde les interesa invertir, porque es allí donde la gente de las grandes ciudades más caras va a moverse o a desplazarse para comprar más metros o para alquilar más metros más baratos, y por lo tanto comprar hoy es una buena inversión porque es donde va a seguir yendo el patrón migratorio cada vez en forma mayor. Entonces acá tienen de menor a mayor las primeras 10 ciudades de todo Estados Unidos que son más affordable o más accesibles, es decir, que los precios de las propiedades no reflejan una evaluación por encima del promedio que deberían tener, sino por el contrario, están subvaluadas. En todas las ciudades que ven acá, las propiedades están por debajo de lo que deberían valer comparado por propiedades de las mismas características en ciudades similares de los Estados Unidos. Con lo cual son una oportunidad para comprar con destino a reventa o con destino a alquiler. Yo quise hacer acá un ranking de malas ideas y de buenas ideas, que es personal, pero se los quería dar como para que lo tengan, que es malas ideas en el contexto actual. 1, tener cash. Pésima idea. Digamos, todo el mundo está emitiendo dinero, Estados Unidos también está emitiendo dólares, está ayudando, está teniendo planes, digamos, y asistencias y ¿cómo se llama? Estos planes, digamos, muy importantes para ayudar a las empresas, créditos que estuvimos viendo y ayudar a la gente. Esto va a hacer que los niveles de inflación en Estados Unidos sean un poco más elevados, básicamente que los históricos. De hecho, hoy hay una reunión en la Reserva Federal para ver si mantienen las tasas de interés o las suben, pero bueno, claramente, digamos, va a haber algún nivel de inflación superior a lo de los años anteriores, con lo cual tener cash no es una buena idea, es una mala idea, porque cada vez el dinero le va a rendir para menos cosas, con lo cual es mala idea. Segunda mala idea, invertir en este momento en ciudades calientes. Ciudades principales, ciudades típicas con destinos de inversión. Si quieren invertir allí, esperen a septiembre, octubre de este año para que ya se haya terminado la moratoria nacional, se racionalicen los precios, se enfríen un poco los precios, se ajusten para abajo y ahí compren. En un mercado donde hay un mes de inventario, donde hay muchos compradores y pocos vendedores, claramente el que compra no gana nunca, va a perder siempre. Así que esperen, no se apuren. Las mejores decisiones se toman con datos y con racionalidad. Tercera mala idea, single families.
Todos en Estados Unidos se están mudando a casas, no compren en este momento single families en lugares consolidados, solamente compren single families si lo van a hacer, o sea, casas en lugares de frontera, en lugares alejados, en lugares del medio de los Estados Unidos, pero no salgan a comprar en este momento casas para ustedes, para residir, están en el pico histórico de precios, claramente, digamos, no es buen momento para comprar. Créditos a tasa variable, mala idea con la inflación y con los potenciales ajustes de la tasa de interés, créditos a tasa variable no son la mejor idea hoy. Digamos, no es que sea que vayan a perder dinero, pero no es una buena idea, es una mala idea. Y después todo lo que tiene que ver con negocios analógicos, es decir, de servicios clásicos, restaurantes típicos y demás, mala idea en este momento. Estamos pasando un mundo de la era digital y sobre todo el COVID exponenció muchísimo esto. 5 buenas ideas. Comprar con destino a renta, muy buena idea. Va a haber básicamente una migración como ya existió en el 2008 de muchas personas que no van a poder pagar sus hipotecas en mayor o menor proporción y van a tener que irse al mercado de inquilinos. El precio de los alquileres va a subir. Eso potenciado también con la inflación van a tener por un lado precios de alquileres que van a subir y la inflación en Estados Unidos, si ustedes compraron una propiedad, la propiedad ajusta no solo porque se aprecia, sino también por la inflación. Entonces, ustedes que viven afuera tienen 3 componentes para ganar. La renta, la apreciación y la inflación, que lo que hace es aumentar un poco más la apreciación de las unidades y hace que ustedes tengan inversiones ajustables por inflación. Segunda buena idea, mercados accesibles, lo que se llama en inglés fringe markets, mercados de frontera, mercados en zonas de conversión. No compren donde les parezca lindo, compren donde sea negocio. En el medio de Estados Unidos hay un montón de oportunidades. Mucha de la gente que se fue en el contexto migratorio, ahora que se terminen de vacunar, muchos de ellos van a volver, o la mayoría de ellos van a volver. Aprovechen para comprar de manera contracíclica en las ciudades en las que se fueron para poder comprar más barato y que de nuevo puedan comprar o locales comerciales o locales residenciales o multifamilies o pequeños edificios, porque en esos mercados no hay básicamente un incremento de precios como vimos a nivel promedio nacional, porque Estados Unidos no es una nación desde el punto de vista de análisis, sino que hay que verlo por regiones. Hay ciudades que reflejan precios muy altos y hay ciudades que valen poco o están muy por debajo de la media. Ahí es muy buen momento para apuntar ahora. Tercera buena idea, bueno, lo que les dije, si van a comprar en ciudades calientes, en ciudades que les guste, Miami, Los Ángeles, háganlo cuarto trimestre de este año. No lo hagan ahora. Entonces, buena idea, si van a comprar ahí, vayan mirando, vayan obteniendo créditos, pero háganlo al último trimestre del año. Cuarta buena idea, créditos tasa fija. Cualquier crédito a tasa fija sirve porque en un contexto inflacionario, básicamente la inflación se come la tasa, entonces de alguna manera les permite maximizar la renta, maximizar el ahorro. Quinta buena idea, invertir en negocios, lo que se llama el last mile. Bueno, básicamente no les tengo que explicar que todo lo que tiene que ver ahora con comercio digital facilita, digamos, lo que tiene que ver con las entregas de mercaderías, todo lo que tenga que ver con depósitos, galpones o hacer negocios digitales para poder hacer delivery de mercaderías y todo este tipo de negocios que tienen que ver con la última milla para ayudar a las personas que compran, bueno, son furor obviamente y en un país no solo capitalista, sino con un altísimo nivel de tecnología, van a seguir prosperando y van a ser sumamente, ¿cómo se llama? Sumamente redituables. Bueno, me pasé bastante el tiempo, era muchísima información, como que yo quería dejar cosas afuera, pero por otro lado no las quería dejar porque me sacaban la película. Pero bueno, estuvimos viendo el contexto actual, vimos vimos el patrón migratorio, vimos de que hay una crisis en inventarios mínimos históricos por el contexto de la moratoria nacional, vimos de que hay un pico de precios, vimos también, digamos, de que vale la pena invertir en los mercados del interior porque maximiza la renta, vimos también básicamente de que hay un montón de ayudas del Estado que van a hacer de que esta crisis por el coronavirus no tenga nada que ver ni se asemeje a la que fue en 2008, pero por otro lado, digamos, recalentó un poco la situación en el mercado y también vimos que es un gran momento para invertir, por eso no se queden
lo que les estoy mandando son alertas, pero igual es un gran momento para invertir para los latinoamericanos, porque en nuestros países, donde la moneda también se evalúa, donde el contexto político es súper inconsistente, vale la pena aprovechar la coyuntura en el mercado norteamericano para poder tener rentabilidad, para poder tener capitalización y para poder aprovechar, ahora que se racionalicen las variables, los beneficios que esto nos va a traer. Pero no esperen a que se racionalicen las variables, porque ahí ya va a ser tarde para invertir. Inviertan ahora, pero sepan en qué invertir, inviertan con datos, inviertan con certidumbre, inviertan sabiendo lo que están haciendo. Así que muchas gracias, perdón por la demora, nos vemos en la próxima y espero que les haya sido útil y quedamos a la orden para cualquier otra oportunidad. Que estén muy bien y que terminen excelente este foro de inversiones. Hasta luego.